Hoy hemos venido a hablar de una de las obras que puede ser más interesante cuando empezamos a leer filosofía, al menos en mi opinión. Esta es la Apología de Sócrates. En cuanto a ediciones tengo dos, la primera es la de Austral, que va junto a la Carta Séptima y el Critón, y está bastante bien, sobre todo que la Apología y el Critón van juntas normalmente. Y en cuanto a la otra, que es un pelín más grande, tengo esta, que es la colección de los diálogos de Platón, el tomo 1, donde están muchos de los diálogos, donde están casi todos los diálogos tempranos de Platón, y está bastante chula de leer. Pues eso, simplemente por si queréis mirarlo. Platón es uno de los autores más importantes dentro de la historia de la filosofía y sin duda una figura muy interesante dentro de la historia. Este autor es conocido por los citados diálogos socráticos. Entre ellos encontramos el Fedón, el Fedro, el Banquete o la República. Estos diálogos fueron escritos en lo que muchos denominan la etapa de madurez de Platón. Y por cierto, ¿por qué no comentar alguno de estos en vez de la Apología? Es cierto que estas obras que se acaban de comentar son muy interesantes porque se presentan las ideas de Platón de una forma totalmente desarrollada. Pero esto no quiere decir que Platón tenga otros diálogos que son muy interesantes. Algunos ejemplos de estos son, por ejemplo, el Gorgias, donde se presentan tesis muy interesantes, o la Apología de Sócrates, que es un diálogo un tanto diferente. A todo esto, esta es mi opinión, todos los diálogos de Platón pueden ser muy interesantes y todos merecen ser leídos, por si acaso. Vale, todo esto muy bien, pero decir que la Apología es un diálogo... ¿Cómo? ¿A qué te refieres? La gran mayoría de las obras que hemos conservado de Platón son los conocidos diálogos socráticos. Estos tienen una estructura en concreto en la que los personajes van dialogando entre sí, desarrollando tesis, ideas o conceptos. Pero en el caso de la Apología, esto no sucede de esta manera, pues su estructura no se adecua a la estructura de los diálogos. Esta parte es bastante interesante respecto al estilo en el que está escrito la Apología. Es verdad que esta obra no es formalmente un diálogo socrático al uso, aunque sí que tiene cierta parte que está dialogada, como la que encontramos entre Sócrates y Meleto. Al final, la Apología es la presentación del discurso de Sócrates que generó para defenderse de las acusaciones del momento. Así como nos adelanta el título del vídeo, que supongo que dirá algo así. ¿Estás preparado para ver la discusión entre Sócrates y la democracia ateniense? Yo aún no, espera un momento. Voy a por mi café. Antes de empezar, simplemente quiero daros las gracias porque hemos rozado los 200 suscriptores y la verdad es que no me lo esperaba. Así como siempre, dale like al vídeo si os gusta el contenido, comentad lo que queráis y si queréis seguirme la pista, suscribiros al canal. Como ya hemos dicho, la Apología es un discurso que genera un envejecido Sócrates para defenderse de las acusaciones que se le hicieron en ese momento. Así, en este vídeo lo que vamos a tratar simplemente es ver el desarrollo de la Apología y señalar sus ideas más importantes. Como veo que estás tan hablador, pongámonos un poco en contexto. ¿En qué momento se escribió la Apología de Sócrates? Para un tema de vídeo que me parece interesante, habré de hablar, ¿no? En la Apología nos encontramos concretamente en el periodo de la democracia ateniense, que se produjo en el siglo IV a.C. Es por ello que nos encontramos en un proceso judicial dado por los Eliastas. Es un poco complicado todo esto, entonces quedaros simplemente con que es un proceso judicial propio de la democracia ateniense. Este proceso se daría con un jurado popular de 501 ciudadanos. Y cuidado, el hecho de que un jurado popular democrático fuera el que condenara a Sócrates es un hecho bastante importante y trascendental dentro de las obras y el pensamiento platónico. Vale, es cierto este apunte de que a Platón no le gustaba la democracia y tal vez el juicio y la condena a Sócrates fuera algo que reforzara su postura. Es cierto que de este tema habremos de hablar en próximos cafés, pero tengámoslo en cuenta. Vale, pero ¿por qué se juzgó a Sócrates y quiénes le llevaron a juicio? Para poder entender el por qué a Sócrates se le lleva a juicio, hemos de hablar de él. Sócrates se alejó de la vida política para llevar una actividad filosófica. Este autor se dedicaba a dialogar con la gente en el ágora y en los mercados de Atenas. Lo cierto es que este autor se dedicaba a analizar sus ideas de forma pública mediante sus diálogos. No daba sus creencias por sentadas, siempre trataba de revisarlas y de perfeccionarlas. Esta actitud socrática no gustó a todo el mundo, generando bastante controversia y levantando bastantes enemigos. Hecho que me parece bastante curioso, la verdad. A día de hoy no veríamos que Sócrates está haciendo algo malo, ¿o sí? Es por eso por lo que le juzgaron. Ni sí ni no realmente. A Sócrates se le lleva a juicio por dos hechos en concreto, el ateísmo y la corrupción de menores. Es por estos dos delitos por los que lo denunciaron Meleto, Anito y Licón. Pero es cierto que Sócrates señala que existe un prejuicio bastante más antiguo que tendría tanta importancia o más que la denuncia de estos señores. Aunque de esto hablaremos mejor cuando comentemos la Apología. Bueno, empecemos hablando un poco por encima de la Apología. La Apología es un texto en el que se presenta de una forma más o menos fidedigna el discurso que generó Sócrates para defenderse de las acusaciones. Vamos, en esta obra se presentan de forma directa o indirecta muchos aspectos propios del pensamiento de Sócrates. Y en algunas ediciones encontraremos que la obra se divide en tres partes. En la primera encontramos
encontraremos el discurso defensivo de Sócrates. En la segunda parte encontramos ya la acusación y la pena alternativa que propone Sócrates. Y por último, en la tercera parte encontramos el discurso final de Sócrates tras el dictamen de la pena. Muy bien, empecemos hablando de la apología y sobre todo de su primera parte, la defensa de Sócrates. Esta parte es la que ocupa más espacio en la obra y es en la que Sócrates se defiende de dos tipos de acusaciones, las nuevas acusaciones y las acusaciones más viejas. ¿Cómo? Vale, muy bien, es importante que paremos un momento aquí porque esto es bastante importante para entender el desarrollo del discurso. Sócrates afirma que existen dos tipos de acusaciones por las que él realmente ha sido procesado. Por un lado encontramos las acusaciones más nuevas, que son las que utilizaron Meleto, Anito y Licón para llevarlo a juicio. No obstante, encontramos otras acusaciones que a Sócrates le interesan más y van muy relacionadas con las nuevas realmente. Estas acusaciones son las que se habían desarrollado durante largo tiempo en Atenas y que habían determinado la perspectiva que tenían muchas personas respecto a Sócrates. Ah, ya recuerdo. Estas críticas lo que decían es que era un hombre que estudiaba las cosas de la naturaleza y que hacían del argumento débil un argumento fuerte. A Sócrates se le ha tildado muchas veces de ateo o de sofista. No obstante, la defensa de Sócrates inicia con la referencia al oráculo de Delfos. Este oráculo le dice a Querefonte, un amigo de Sócrates, que no hay hombre más sabio que él. Cualquiera diría que esto es un acto de narcisismo. Esto se puede llegar a pensar, pero no realmente. Sócrates afirma que su sabiduría se basa en aceptar su ignorancia. Es decir, este autor es sabio porque no finge sabiduría respecto a lo que no sabe. Esto hace referencia a la famosa cita de Sócrates de solo sé que no sé nada. Lo que quiere decir esta cita es que de lo que Sócrates es consciente es que es ignorante de muchas cosas. Esto lo hace realmente sabio. Esta opinión lo que nos dice es que Sócrates fue un hombre peculiar que se alejaba de las prácticas comunes y de los dioses públicos de Atenas. Además, en la apología se haría referencia a un comediante que transmitiría estas opiniones al público, Aristófanes. Este hecho, por ejemplo, se ve en la Comedia de las Nubes. Recomiendo leerla porque es bastante graciosa. ¿Y qué decían las nuevas acusaciones? Siendo sinceros, las nuevas acusaciones le preocupan bastante poco a Sócrates. Estas acusaciones propuestas por Meleto, Anito y Licón culpaban a Sócrates de impiedad o ateísmo y de corrupción a menores. Para dejarlo claro, cuando hablamos de corrupción a menores se refiere a transmitir sus ideas a los menores, por si acaso. Pero ni siquiera vamos a entrar en estas acusaciones porque Sócrates demostraría que son contradictorias y bastante flojas. Vale, pero lo que nos interesa aquí es cómo trata Sócrates de no ser culpado por el jurado. Lo primero que va a presentar Sócrates es que este no teme a la muerte, y que si se le deja en libertad no dejaría de hacer lo que está haciendo, filosofar con la gente. Un poco chulo, ¿no? A ver, en este punto hemos de pensar que Sócrates tiene una tranquilidad absoluta, pues piensa que no está haciendo nada malo. Es por ello que no teme a la muerte, aunque esto viene reforzado con su argumento de que es peor cometer un mal que sufrirlo. Esta idea hemos de señalar que se va a mantener en los diálogos platónicos posteriores, como por ejemplo el Gorgias. Pero lo que les dice a los jueces es que tengan cuidado con su alma, porque si le condenan a muerte lo que van a hacer es cometer un mal. Y es por ello que les aconseja que le perdonen la vida. Sí que se pone chulo. Lo que hay que pensar es que Sócrates sí tiene razones para mantener esta tranquilidad, pero hemos de pensar que para Sócrates tiene razones para mantener esta actitud. Es totalmente consciente de que no ha hecho nada malo. Es más, piensa totalmente lo contrario. En este punto apela a su rectitud, a su forma correcta de actuar, y además dice que nunca ha forzado a nadie a seguirle. La gente que le ha seguido ha sido por su propia decisión. Además demuestra que sus seguidores lo han hecho de forma libre, diciendo que si alguno de ellos saliera al estrado le defendería sin problemas. Pero Sócrates no va a rogar por su vida porque confía en la virtud de sus actos, y así dice que confiará en la verdad y en la decisión de los jueces. Vaya, y después de esto le condenan a muerte. El jurado consideró culpable a Sócrates por 281 votos contra 220, por lo que realmente fue una votación bastante reñida, solo por 30 votos no se salvó. En este momento es cuando pasamos a la segunda parte de la apología. Es en este punto en el que Sócrates tiene que ofrecer una propuesta de castigo. Esta propuesta se votará junto al castigo planteado por los denunciantes, la pena de muerte. Y es en este punto en el que Sócrates sí se pone un poco chulito pasando ciertos límites. Lo que propone es que se le alimente en el Pritaneo, el edificio de la asamblea. Vamos, que en vez de un castigo se le debe dar un premio. En fin. Aunque sí ofrece pagar cierta multa, pero no es porque él considere que tenga que hacerlo, sino que se lo han recomendado sus amigos. Vamos, en resumen, en esta parte lo que se propone es que Sócrates ha de ser premiado y no castigado, y que la multa que le ofrece pagar realmente ha sido idea de sus amigos y no una propuesta plenamente suya. Vamos, que en este punto la lía un poco. Pues más que liarla un poco, realmente lo que está haciendo es cavar su tumba. Así es como se pasa la última parte en la que se presenta su sentencia. En esta, la gran mayoría del jurado sí votaría por la pena de muerte a 360 votos. Así Sócrates fue condenado a morir por la democracia ateniense. Pero
parece que él esté buscando esto. O bien Sócrates se está tratando de convertir en un mártir defendiendo sus ideas hasta el final, o bien este autor está tan convencido de que está haciendo un bien por la sociedad que plantea que merece un premio. Tras ello, ¿qué ocurrió después de que se le sentenciara? Sócrates mantiene la calma y continúa con el mismo tono que ha llevado toda la declaración. Por un lado, se dirige primero a quienes han votado por la sentencia de muerte. Este dice que no se arrepiente de nada y que lo han mandado a morir poco antes de que la naturaleza lo hiciera. Pensemos que Sócrates tenía alrededor de 70 años en este momento. Con ello él dice que tarde o temprano no podrá huir de la muerte, pero a la vez lanza un dardo envenenado a sus acusadores. Les dice que él no habrá podido huir de la muerte, pero que ellos no han huido de la maldad. Así les mete amenaza de que sus seguidores y sus amigos van a seguir criticándolo tras su muerte, y que no olvidarán ese hecho. Es por este punto que muchos dicen que realmente Sócrates era consciente de que su muerte sería un símbolo de lucha posterior. Este autor terminaría su alegato dirigiéndose a aquellos que han votado por su vida. Así dice que existen dos posibilidades tras su muerte. O bien el alma va a otro lugar, o bien la muerte es como un sueño. Si es cierto lo que dice la religión de que el alma va a otro lugar, en ese punto se encontrarán los auténticos jueces. Así se despide diciendo: ya es hora de marcharnos, yo a morir y vosotros a vivir. Quien de nosotros se dirige a una situación mejor es algo oculto para todos. Vamos, a Sócrates parece que le da bastante igual el veredicto. Realmente esta es la lectura más sensata de lo que dice la apología. A Sócrates le da totalmente igual el veredicto, pues está convencido de lo que está haciendo. Él sabe que no ha hecho nada malo. Es más, sabe que si le condenan a muerte, quien estaría haciendo una injusticia es el propio jurado. Y esto cuadra mucho con lo que sabemos de la ideología y del pensamiento de Sócrates. Ahora tengo curiosidad. ¿Cuál es el pensamiento propio de Sócrates? ¿Hay otros textos que hablan acerca del juicio de Sócrates? ¿Y cuán grande es la influencia de Sócrates en Platón? Estas son muy buenas preguntas, pero por tiempo las tendremos que dejar para próximos cafés. Así que nos quedaremos con un simple resumen de lo que ha dicho la apología y algunos comentarios breves respecto a esta. Así, si os gusta el texto, os recomiendo leerlo entero porque nos hemos dejado muchos matices y Sócrates, la verdad, es un crack en este texto. Pero bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, dadle like, no dudéis en comentar y si queréis seguirme la pista, suscribiros al canal. Ahora sí, nos vemos en próximos cafés. ¡Chao! ¿En qué momento se escribió la apología a Sócrates? A Sócrates no, de Sócrates. No sé por qué me lío siempre con esto. Iba a decir seres. Narcisismo es una palabra complicada de decir. Perdón. Con ello, ¿por qué digo perdón?